Tal vez sientas que siempre estás esperando. Esperando el dinero correcto, el amor correcto, la señal correcta del universo. Tal vez ya lo intentaste todo. Afirmaciones, visualizaciones, técnicas, y aún así el resultado nunca llega cuando lo deseas. Es como si existiera un reloj invisible girando en tu contra, y cada segundo que pasa amplía la distancia entre lo que sueñas y lo que vives. En el fondo, quizá la pregunta que más duele no es ¿cuándo sucederá?, sino ¿por qué aún no sucedió? El tiempo, para muchos, se ha vuelto una prisión. Se convirtió en el gran villano de la manifestación, porque mientras esperas, vibras ausencia. Mientras imaginas el futuro, tu cuerpo siente falta. Bruce Lipton nos recuerda que el cuerpo no distingue entre imaginación y realidad, responde al ambiente que percibe, y el ambiente más poderoso no es el externo, sino el campo cuántico creado por la mente. Gregg Braden complementa: el tiempo no es lineal. El campo no responde a la cronología, sino a la emoción presente. Esto lo cambia todo, porque el universo no mide segundos, mide coherencia. La manifestación instantánea no significa rapidez, significa resonancia. Es cuando tu vibración está tan alineada con lo que deseas que ya no hay espera, solo expresión. La ilusión es creer que el instante es un punto en el futuro, cuando en realidad es el ahora respirando dentro de ti. Lo que bloquea no es la falta de técnica, sino la ansiedad de quien observa el reloj espiritual y repite: aún no llega. Imagina al universo como un espejo líquido. No refleja lo que quieres, refleja lo que eres ahora. Cada pensamiento, cada emoción, cada respiración es una onda en ese espejo. Si vibras prisa, el reflejo es distancia. Si vibras confianza, el reflejo es presencia. La manifestación ocurre cuando el espejo deja de mostrar el deseo y empieza a mostrar el ser. ¿Has notado cómo el ahora parece pequeño, casi invisible? Es el único lugar donde todo realmente existe, y sin embargo, es el más ignorado. El ahora es el campo donde la biología, la conciencia y el universo se encuentran. Cuando habitas el instante con verdad, el campo responde, no como un milagro, sino como coherencia. El dolor de quien busca manifestar no está en la falta de poder, sino en el olvido de que ya forma parte de la creación. No estás esperando al universo. El universo está esperando que recuerdes. Cuando el cuerpo vibra presencia, la mente se silencia, el corazón se expande y el tiempo desaparece. Es allí, en ese punto silencioso entre el antes y el después, donde lo imposible se vuelve natural. En este video, atravesaremos juntos la ilusión del tiempo. Comprenderemos la razón cuántica que nadie te explicó, que el ahora no es un intervalo entre el pasado y el futuro, sino el portal mismo de la creación. Bruce Lipton y Gregg Braden nos guiarán por este territorio donde la ciencia y el espíritu se encuentran y descubrirás que no hay nada que esperar, solo algo que recordar. Porque manifestar al instante no es acelerar el tiempo, es disolver la separación. Es permitir que lo que deseas deje de ser un pedido y se convierta en un recuerdo. El instante es el punto donde el universo se reconoce en ti. Y todo comienza cuando respiras y dices en silencio: ya soy. Hay un instante invisible en el que la espera se transforma en ausencia. Es ese momento en que el corazón late con impaciencia y el cuerpo comienza a registrar la carencia como si fuera su única verdad. Cuanto más esperas, más afirmas que todavía no tienes. Cuanto más imaginas que algo va a llegar, más le dices al universo que no está aquí. Y el campo escucha cada palabra silenciosa, cada pensamiento disfrazado de esperanza. Bruce Lipton enseña que el cuerpo traduce toda expectativa en señales biológicas. El ADN, cuando percibe carencia, activa los mismos genes que responden al estrés. En ese estado, las células cierran sus receptores, el sistema inmunológico se contrae
y la energía vital se desvía hacia la supervivencia. Y cuando el cuerpo está en modo de supervivencia, no puede crear, no puede expandirse. Solo repite el ciclo del aún no. Gregg Braden explica que el corazón incoherente, ese que late con ansiedad o miedo, genera interferencias en el campo. Es como si una radio intentara captar una frecuencia con demasiado ruido interno. La señal está ahí, disponible, pero la interferencia no permite escucharla. Manifestar no es forzar la sintonía, es afinarla. La espera se convierte entonces en un eco constante de ausencia, y la mente, en su intento de controlar el cuándo, se desconecta del único espacio donde el milagro realmente sucede, el presente. Cuando vives en expectativa, tu energía se divide entre el deseo y el miedo. Pero cuando te instalas en la presencia, la vibración se unifica. Hay una práctica silenciosa, casi imperceptible, que cambia todo. Reemplazar la espera por la sensación. No se trata de imaginar lo que quieres, sino de sentirlo. Sentir su textura, su temperatura, su peso en el cuerpo. Sentir como si ya fuera real, no como si estuviera por venir. En ese instante, el cuerpo deja de vibrar falta y comienza a vibrar realidad. El ahora cuántico no responde a la impaciencia, sino a la coherencia. Cuando el corazón, la mente y la biología se alinean en una misma frecuencia, el campo responde como un espejo que finalmente se aclara. No porque llegó lo que querías, sino porque desapareció la distancia entre tú y lo que anhelabas. Y entonces, ya no hay más espera. Solo hay presencia. Y en la presencia, todo lo que buscabas ya está. Existe una creencia silenciosa en el corazón de quienes buscan manifestar. La idea de que lo que desean sucederá mañana. Ese mañana se vuelve una ilusión, un horizonte que retrocede cada vez que das un paso hacia él. Porque al imaginar el futuro, el cuerpo vibra a distancia. Y el campo cuántico, tan sensible e inmediato, no reconoce el tiempo como línea. Solo reconoce la frecuencia de la hora. Manifestar en el futuro es una manera sutil de negar el presente. Es declarar, sin notarlo, aún no soy. Gregg Braden enseña que el campo no responde a las palabras, sino a la emoción que las sostiene. Si la emoción está anclada en la espera, el campo traduce espera. Si vibra ausencia, manifiesta ausencia. El universo no lee promesas, traduce estados vibracionales. Bruce Lipton explica que el cuerpo, al escuchar a la mente decir, algún día tendré, ajusta toda su química hacia la carencia. El cerebro envía señales de búsqueda, no de plenitud, y el ADN registra ese estado como supervivencia, no como creación. Por eso, cuanto más se busca, más se confirma la ausencia. El campo cuántico es simple, devuelve lo que eres ahora, y el ahora es el único espacio donde la creación sucede. Todo lo que se proyecta hacia el futuro se diluye en el ruido del tiempo, como una melodía que nunca alcanza su nota final. La manifestación no es un acto de espera, sino un acto de recuerdo. Cuando declaras una intención en el tiempo presente emocional, algo se abre. El cuerpo, el corazón y el campo entran en resonancia. Y en ese instante, lo que antes era un deseo lejano, se convierte en vibración real. No porque algo haya cambiado afuera, sino porque dentro ya no hay separación entre quien desea y lo que es deseado. El mito de la manifestación futura se disuelve cuando comprendemos que el mañana nunca llega. Es solo el eco de lo que vibras ahora. Todo lo que existe está desplegándose en este mismo instante. Y cuando lo reconoces, el tiempo deja de ser un camino y se convierte en un espejo. El espejo donde el futuro ya está reflejado en el ahora que encarnas. Todo lo que crees no vive solo en la mente, vive en el cuerpo. Cada pensamiento es una sustancia química, cada creencia es una instrucción celular. Bruce Lipton enseña que las células no responden al entorno en sí, sino a la percepción que tienes de él. Si percibes escasez, el cuerpo vibra supervivencia. Si percibes abundancia, el cuerpo vibra creación.
La biología se convierte así en el reflejo exacto del campo interno que sostienes. El cuerpo es el espejo de las ideas invisibles. Traduce lo que el subconsciente susurra. Y cuando ese subconsciente fue moldeado por miedo, rechazo o fracaso, cada célula lleva el mensaje silencioso de que expandirse es peligroso. El corazón desea crear, pero el ADN vibra defensa, y en esa contradicción, el campo se confunde, no sabe qué frecuencia responder, porque estás pidiendo luz mientras aún vibras sombra. Lipton revela algo esencial. No es el pensamiento el que manifiesta, sino el estado químico del cuerpo. Puedes afirmar amor, pero si el cuerpo vibra soledad, el campo capta soledad. Puedes repetir abundancia, pero si el cuerpo vibra carencia, el universo solo refleja esa falta. Por eso, la verdadera manifestación no es mental, es celular. Gregg Braden añade que el corazón es el traductor vibracional entre el pensamiento y el campo. Convierte la idea en frecuencia. Cuando la mente piensa y el corazón siente lo mismo, se genera un pulso coherente que viaja por el campo cuántico como una firma única. Esa coherencia es el lenguaje que el universo entiende. Alinear mente y bioquímica es la clave. Ocurre cuando la emoción se convierte en puente, no en barrera. Cuando la gratitud sustituye a la carencia, el cuerpo cambia el mensaje. Las hormonas del estrés se disuelven, el ritmo cardíaco se armoniza y el ADN comienza a expresar genes de regeneración, no de protección. El cuerpo se convierte en el templo de la coherencia. Cuando eso sucede, la manifestación deja de ser un intento y se convierte en una consecuencia. La vibración del yo soy ocupa el lugar donde antes vivía el yo necesito. Y el campo, sensible y fiel, solo devuelve el reflejo de esa armonía, porque la creencia verdadera no es lo que dices creer, es lo que tu cuerpo ya decidió ser. Hay un punto en que el camino espiritual se convierte en un laberinto. Es cuando el buscador cree que más práctica significa más poder. Acumula métodos, visualizaciones, mantras, libros y rituales, intentando encontrar la combinación perfecta para desbloquear el flujo de la vida. Pero, en realidad, cuanto más busca, más refuerza la idea de que aún falta algo. Y el campo cuántico responde fielmente a esa creencia. Si falta algo, la realidad seguirá mostrando falta. La mente espiritualizada, cuando se pierde en técnicas, convierte la manifestación en esfuerzo. Y el esfuerzo es la antítesis de la creación. Gregg Braden dice que la oración más eficaz es aquella que ya contiene gratitud por lo realizado. No es una petición, es un reconocimiento. Cuando agradeces antes de ver, el campo entiende que ya es, y en ese instante, el tiempo se curva hacia el ahora. Bruce Lipton nos recuerda que el cuerpo es el espejo de la mente. Si la mente repite, necesito practicar más, el cuerpo vibra carencia. Cada intento se convierte en un recordatorio inconsciente de que aún no está listo. La química interna comienza a reproducir el estado de búsqueda, no el de realización. Es el paradoxo de la técnica. Cuanto más se intenta, más lejos se está del centro. La verdadera manifestación nace cuando el esfuerzo cesa, cuando el buscador comprende que no hay nada que alcanzar, solo algo que permitir. El campo no responde al exceso, sino a la claridad. No responde a la multiplicidad de métodos, sino a la pureza de la vibración. Manifestar es como respirar. Cuanto más natural, más profundo. El exceso de técnica es el reflejo de la desconfianza en el propio poder. Es el intento de llenar con fórmulas lo que solo puede sentirse. Pero la creación no proviene de la complejidad, sino de la entrega. Cuando silencias el impulso de hacer más y simplemente vibras gratitud por lo que ya es, el campo se reconfigura. Porque la coherencia nace en el instante en que el corazón se rinde a la simplicidad del ser. No se trata de hacer más, sino de cesar el esfuerzo que niega la plenitud. El universo no pide rituales grandiosos, pide presencia. La técnica puede ser un portal, pero es el estado interior el que lo mantiene abierto.
Cuando la mente descansa y el corazón siente, el milagro deja de ser buscado y pasa a ser recordado. El deseo es la semilla del universo reconociéndose en ti. No nace de la falta, sino del impulso creador que habita en todo lo que vive. El problema es que, muchas veces, el deseo viene contaminado por el miedo. Miedo a no lograrlo, a no merecerlo, a perder lo que aún no ha llegado. Y cuando el deseo proviene del miedo, cierra el campo. La energía deja de fluir y la creación se convierte en esfuerzo. Pero cuando el deseo nace de la alegría, se expande. Gregg Braden describe este estado como una fusión entre el corazón y el propósito. La vibración se vuelve pura, ligera, sin resistencia. En ese punto, el campo cuántico se alinea instantáneamente, porque el deseo ha dejado de ser carencia y se transforma en expresión. El cuerpo vibra en coherencia y el universo responde en el mismo tono. Bruce Lipton enseña que la biología se mueve según la percepción. Si el deseo es visto como ausencia, el cuerpo vibra supervivencia. Pero si se percibe como creación, el cuerpo se convierte en vehículo de expansión. Las células liberan sustancias asociadas al placer, la gratitud y el amor. El ADN abre sus códigos creativos, y el campo biológico, en coherencia con el cuántico, comienza a emitir una frecuencia magnética de atracción natural. El deseo puro no es el yo quiero, es el yo permito. Es el punto donde el querer se disuelve en la confianza, y el cuerpo entra en resonancia con lo que ya existe en potencial. Cuando el corazón siente alegría por algo que aún no se ha manifestado, ya está experimentando la realidad que desea. En ese instante, el campo no distingue entre sueño y hecho, solo responde a la vibración presente. La diferencia entre empujar la puerta del futuro y dejar que se abra sola está en el origen del deseo. Empujar es actuar desde el miedo, permitir es vibrar desde la plenitud. El universo no es una máquina que responde a la voluntad, es un espejo vivo que refleja la frecuencia de tu estado interior. El deseo puro es el movimiento más natural del ser. Es el soplo de creación que pasa a través de ti cuando la mente calla y el corazón recuerda que no hay nada que conquistar, solo algo que expresar. Porque cuando el deseo nace del amor, no pide, revela. La mente suele decir, yo quiero, pero el campo escucha, yo no tengo. Así, de forma sutil e inconsciente, muchos vibran ausencia mientras creen estar vibrando deseo. El cuerpo siente la diferencia entre afirmar algo y ser algo. Bruce Lipton muestra que el subconsciente no responde a la intención consciente, sino al patrón energético que el cuerpo emite. Y si el cuerpo vibra carencia, el universo entiende carencia. Gregg Braden explica que el corazón es el traductor vibracional entre pensamiento y realidad. No transmite lo que dices, sino lo que sientes. Si el pensamiento dice, quiero prosperidad, pero el corazón vibra miedo, el mensaje que el campo recibe es confusión. Es como intentar tocar dos notas distintas y esperar que el sonido sea armónico. La coherencia vibracional nace cuando mente y emoción hablan el mismo idioma. La vibración del aún no soy es el mayor bloqueo de la manifestación. Crea una distancia constante entre quién eres y quien deseas ser. Y el campo, que solo reconoce el ahora, sigue reproduciendo la misma frecuencia, la del aún no. El cuerpo, guiado por el subconsciente, continúa emitiendo señales de búsqueda, y la realidad responde manteniendo el ciclo abierto. Bruce Lipton dice que las creencias subconscientes operan como programas biológicos, y esos programas se repiten miles de veces por segundo. No basta con decir «yo soy», hay que sentir «yo soy». La emoción genuina reprograma el cuerpo. El corazón es el portal que convierte creencia en frecuencia. Cuando vibras presencia, el ADN responde con armonía. El campo alrededor se reorganiza. Y lo que era intención se transforma en expresión. No se trata de engañar a la mente con palabras positivas. Se trata de recordar al cuerpo la verdad.
porque en algún nivel profundo ya eres aquello que buscas. El aún no soy es solo un olvido temporal. El campo cuántico no distingue entre quien imagina y quien encarna. Solo responde a la vibración coherente. Las afirmaciones solo tienen poder cuando llevan emoción viva, cuando el cuerpo las reconoce como verdad. Y ese reconocimiento ocurre en el instante en que la duda cede ante el recuerdo. Yo soy no es una frase, es un estado. Es el punto donde el tiempo desaparece y el ser se reconoce como su propio creador. Cuando esa vibración se instala, la realidad cambia no porque algo haya sido atraído, sino porque la frecuencia cambió. Y en la nueva frecuencia, lo que buscabas ya está. Existe un instante en el que la creación deja de ser esfuerzo y se convierte en rendición. Es el punto donde el observador se disuelve en la confianza y el campo responde con perfección. En el lenguaje de la física cuántica, el colapso de la onda ocurre cuando la observación cesa la duda. Y en el lenguaje del alma, eso significa fe. No como espera, sino como fusión. Gregg Braden describe que la fe verdadera no observa el resultado, se convierte en el resultado. No es una mirada hacia el futuro, sino una vibración que reposa en el ahora, sabiendo que todo ya está en movimiento. La mente quiere entender el cómo, pero el campo no necesita explicaciones, necesita coherencia. Cuando el corazón vibra entrega, la creación se organiza sola. Bruce Lipton enseña que la biología responde a la percepción del entorno. Cuando el cuerpo siente confianza, activa los mecanismos de regeneración, abre el sistema inmunológico, expande la energía vital. La química de la fe es real, es un lenguaje celular. Las células escuchan lo que el corazón cree. Cuando hay rendición, todo el cuerpo respira alivio. Y en ese alivio, el campo cuántico encuentra espacio para actuar. El control es la forma más sutil de resistencia. Nace del miedo a perder. Pero lo que realmente te pertenece, lo que vibra en sintonía con tu esencia, no puede perderse, solo reconocerse. El acto de entregar es el acto de permitir que el flujo natural de la vida se mueva sin la interferencia de la duda. Gregg Braden dice que la flor no espera la primavera. Ella es la primavera en expresión. Así también es el ser humano cuando vive en entrega. La creación no es algo que llega a ti, es algo que fluye a través de ti. Y cuanto más intentas controlar el curso del río, más se agita. Pero cuando permites que corra libre, encuentra el océano por sí mismo. La entrega no es pasividad, es acción consciente sin apego. Es el estado de quien hace lo necesario, pero sin miedo al resultado. El campo responde a la vibración de la serenidad, no a la tensión del intento. Y es en ese espacio silencioso entre el hacer y el permitir donde el milagro se revela. Entregarse es recordar que nunca has estado separado de lo que deseas. Es comprender que el creador y la creación son un solo movimiento. Cuando el observador se disuelve en la confianza, el universo deja de ser algo que conquistar y se convierte en aquello que respira dentro de ti. Hay un dolor silencioso que nace cuando la mirada se dirige hacia el otro. Es el instante en que el corazón compara su tiempo, su logro, su proceso, y cree que está atrasado. Ella manifestó más rápido que yo. Él lo consiguió con menos esfuerzo. Estas frases parecen inofensivas, pero cargan una vibración de separación. Y donde hay separación, no hay coherencia. Bruce Lipton explica que el campo biológico reacciona al sentimiento de inferioridad como si fuera una amenaza. El cuerpo entra en modo de defensa. El sistema nervioso activa respuestas de lucha o huida, y la energía creativa se contrae. Cada comparación envía al ADN el mensaje de que el otro es peligro, de que la vida es competencia, y en ese estado, las células dejan de crecer y pasan a protegerse. La expansión cede su lugar a la resistencia. Gregg Braden muestra que la energía de la competencia distorsiona el campo colectivo. Cuando alguien vibra envidia o comparación, debilita la red energética de la que todos formamos parte. El campo no es individual,
es compartido. Cada pensamiento de escasez afecta la vibración del todo, como una nota disonante que interrumpe la armonía de la sinfonía universal. La comparación nace de la ilusión de que el tiempo es lineal, pero el tiempo, en realidad, es la expresión de la coherencia vibracional. Cada persona manifiesta cuando el corazón, la mente y el cuerpo alcanzan el mismo tono. No hay retraso, hay frecuencia. El tiempo de cada uno es la medida exacta de su preparación interior. El campo no obedece al reloj, responde a la resonancia. Cuando la mirada se libera de la comparación, la energía se reorganiza. La vida deja de ser una carrera y se convierte en una danza. Y en esa danza, cada paso tiene su ritmo, cada movimiento tiene su momento. El universo no conoce la prisa, conoce la sincronicidad. Compararse es olvidar que el todo se manifiesta a través de múltiples caminos y que el tuyo es único. El florecimiento del otro no es una amenaza, es una confirmación. Es el espejo que muestra que el campo está activo, que la creación está ocurriendo. Cuando el corazón comprende esto, transforma la envidia en inspiración y la espera en confianza. La vibración de la comparación es la sombra del miedo. La vibración de la aceptación es la luz de la presencia. Cuando te reconcilias con tu ritmo, el universo se alinea con tu respiración, y en ese instante ya no hay prisa ni retraso, hay coherencia. Hay un punto en el tiempo donde todo se curva, donde pasado y futuro se encuentran y desaparecen. Ese punto es el ahora. El instante no es solo un momento, es el propio portal a través del cual lo invisible se convierte en forma. Es el espacio donde la conciencia toca la materia, donde el campo cuántico responde a la vibración presente y transforma posibilidad en realidad. Bruce Lipton explica que el momento presente es el único espacio donde la biología y la conciencia se comunican. El cuerpo vive en el ahora, no entiende recuerdos ni predicciones. Cuando la mente se pierde en el pasado o en el futuro, el cuerpo permanece ahí, esperando ser habitado. Y cuando el cuerpo es finalmente ocupado con presencia, el campo responde. Porque el campo no se mueve con palabras, sino con estados vibracionales. Gregg Braden enseña que cada emoción coherente crea un holograma de realidad. Ese holograma es una firma energética que se proyecta en el campo y moldea lo que llamamos experiencia. El instante, entonces, es el pincel con el que pintas el mundo. Si el presente está habitado por gratitud, el campo refleja abundancia. Si está habitado por miedo, refleja limitación. El ahora es el punto de creación continua. El espacio donde Dios respira a través de ti, pero el ahora rara vez es percibido en su profundidad. La mente intenta convertirlo en un puente, en un medio para llegar a algún lugar. Y al hacerlo, pierde lo sagrado que contiene. El instante no es un peldaño hacia el futuro, es el templo mismo de la creación. El tiempo no corre, florece dentro del ser presente. Cuando silencias el ruido interno, el instante se revela. Hay una cualidad viva en la pausa entre un pensamiento y otro, una vibración pura que antecede toda forma. Es allí donde el campo se abre. Bruce Lipton describe este estado como una alineación biológica. El corazón se desacelera, las ondas cerebrales se armonizan y todo el cuerpo vibra en coherencia. En ese estado no hay esfuerzo, hay flujo. El instante es el portal creador, porque es el único lugar donde realmente existes. Todo lo demás es memoria o proyección. Y mientras el cuerpo esté aquí y la mente en otro tiempo, el campo permanecerá dividido. Pero cuando cuerpo, mente y alma se encuentran en el mismo pulso, la realidad responde con perfección. Respirar, sentir, permitir. Estas son las 3 llaves del instante. La respiración ancla el cuerpo, la sensación ancla la emoción y el permitir ancla el alma. Cuando estos 3 niveles vibran juntos, el ahora se transforma en eternidad.
Es en ese punto silencioso donde el campo cuántico reconoce al Creador dentro de la creación, y el tiempo, finalmente, se inclina ante la presencia. Existe una dimensión de poder que no se encuentra en las palabras, sino entre ellas. Es el espacio donde el sonido cesa y el ser se revela. La mente quiere hablar, quiere definir, quiere explicar, pero el campo no escucha el ruido de las palabras. Escucha el silencio entre ellas. El silencio es el punto cero de la creación, la vibración sin resistencia, el útero del universo donde todo se forma antes de tener nombre o color. Bruce Lipton explica que, en ese estado, el cuerpo entra en regeneración. La biología interpreta el silencio como seguridad. Las células, liberadas del comando del estrés, comienzan a abrirse, a absorber nutrientes, a reparar tejidos. El ADN responde al campo de calma interior, liberando las llaves genéticas de la abundancia y la sanación. El cuerpo, que tantas veces vibra en alerta, finalmente vuelve a su frecuencia natural, la frecuencia de la vida. Gregg Braden dice que es en el silencio donde el corazón se convierte en antena divina. Es allí donde las ondas eléctricas y magnéticas se equilibran y el campo alrededor se expande. La mente habla, pero el silencio comunica. Es el idioma original del universo, el espacio donde todas las intenciones se transforman en vibración pura. Cuando el ser reposa en ese estado, el campo lo reconoce, y en ese reconocimiento, la manifestación se vuelve inevitable. El silencio no es ausencia, es presencia plena. Es el momento en que el pensamiento deja de buscar y el corazón comienza a recordar. La realidad, en ese punto, no necesita ser creada, solo revelada. El silencio permite que el campo haga lo que siempre ha sabido hacer: organizar el caos en armonía. En el silencio, el tiempo desaparece. El pasado pierde peso, el futuro pierde forma. Lo que queda es la pura conciencia observándose a sí misma, y de esa quietud nace el movimiento, el sonido, la luz, la forma. Todo emerge del mismo vacío fértil que existe dentro de cada ser. El universo no responde a la prisa, responde a la coherencia. Y la coherencia nace del silencio. Cuando el ser se aquieta, el campo se alinea. Cuando el corazón se calma, el universo se expande. Es en ese espacio donde lo invisible se inclina ante lo visible y la vibración se convierte en materia. La manifestación instantánea es, en realidad, el eco de tu silencio interior siendo escuchado por el universo. Porque el silencio no es el fin del sonido, es el sonido regresando a su origen. Y en ese origen, toda creación ya está completa. Al final de toda búsqueda, solo hay un regreso, el regreso a la hora. Todo lo que parecía distante, todo lo que creías tener que conquistar, siempre estuvo aquí, envuelto por la misma conciencia que te observa y te crea. El instante es el espacio donde lo divino se mueve a través de ti. Es el punto donde lo invisible se vuelve toque, donde la energía toma forma y el amor se hace materia. Bruce Lipton enseña que la percepción crea la biología y la biología crea el campo. Lo que percibes como real, el cuerpo lo transforma en química, y esa química moldea la vibración que el campo traduce en circunstancias. Por eso, cuando la mente despierta a la hora y el corazón vibra coherencia, el cuerpo se alinea con la frecuencia de la creación. Ya no hay separación entre quien observa y lo observado. Todo se funde en un solo flujo, el de la presencia. Gregg Braden dice que el corazón en coherencia es el canal a través del cual el universo se reconoce en ti. Cuando pulsa en armonía con la mente, el campo se convierte en un espejo cristalino. En ese reflejo, Dios no es un ser distante, sino el propio movimiento de la vida fluyendo en conciencia. Cada emoción, cada respiración, cada instante, es una expresión de esa inteligencia divina que crea y recrea el mundo a partir de la vibración del amor. Manifestar al instante es recordar lo que siempre ha sido. Es comprender que nada realmente llega, porque todo ya está. La abundancia, el amor, la sanación, no son recompensas, son estados de coherencia.
Cuando encarnas el ahora, dejas de buscar el futuro y te conviertes en el canal a través del cual el milagro se expresa. El campo no responde a la prisa, responde a la presencia. Y cuando habitas el instante con entrega, la vida se reorganiza alrededor de esa vibración. El tiempo se disuelve, el miedo se calma y el universo encuentra reposo dentro de tu corazón. Deja de intentar llamar al futuro. El futuro es solo la forma que el ahora adopta cuando lo vives por completo. El instante no es una fracción de tiempo. Es la eternidad comprimida en conciencia. Cuando lo habitas, todo se revela en perfecta sincronía, y lo que parecía imposible se vuelve natural. El milagro no llega, emerge, brota del silencio del ser, cuando el tiempo cae del reloj y el alma permanece inmóvil, centrada en el campo. El instante es Dios en movimiento, el universo mirándose a través de tus ojos, respirando en tu pecho, creando en tu presencia. El ahora no es un momento, es el portal de todo lo que siempre ha sido posible, y es en él donde lo eterno te espera, no para darte algo nuevo, sino para recordarte lo que siempre has sido. Si esta vibración resonó contigo, permite que siga expandiéndose. Sigue este canal, mantente en esta frecuencia y camina con nosotros a través de más instantes de conciencia y expansión. Aquí, cada palabra es un puente y cada silencio, un regreso al hogar vibracional de tu propio ser.